pues bienvenidos una vez más y ya van 64 al aula telemática de la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, donde hoy tenemos el placer de dar la bienvenida a nuestro querido colega y amigo, el Teniente General Juan Antonio Carrasco de Juan, que como todos ustedes saben y lo tienen más que visto y oído en estas sesiones, Teniente General retirado del Cuerpo General del Ejército del Aire y del Espacio, fue jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa y es académico de número de nuestra institución y nos va a hablar de la realidad de un nuevo orden mundial. Así que, Juan Antonio, te dejo a ti ya el espacio. Muchísimas gracias por la presentación y un cordial saludo a cuantos hoy asisten a esta 64ª sesión de aula telemática. Siempre lo digo y lo digo de corazón, que para mí constituye un honor y una satisfacción compartir con este sexto grupo un tiempo que voy a emplear en desarrollar unas ideas sobre la realidad de un nuevo orden mundial. Empiezo diciendo que ese nuevo orden mundial es una realidad evidente. Lo que sucede es que esa realidad lleva implícito una serie de situaciones, escenarios y condicionantes que indudablemente pues, nos están afectando en muchísimos sentidos. A lo largo de la charla hablaré de este nuevo orden mundial pero de una manera muy sucinta, porque si queremos entrar en lo que es este nuevo orden mundial, podríamos llevarnos días en conferencias y en discusiones y en seminarios, porque nos ha entrado en tromba desde hace unos pocos años y nos estaba buleando, perdón por la expresión, día a día. Vivimos en un mundo muy complicado, incierto, con escenarios que cambian de un día para otro, con dominios de actuación muy exigentes, con sociedades fragmentadas, con crisis de valores que intentan romper las acciones que han creado durante siglos evoluciones hacia democracias, hacia el derecho internacional y las libertades. No obstante, y a efecto de esta sesión, me centraré en aquellos puntos que son actualmente fuentes de preocupaciones para nuestras sociedades y que forman parte de nuestra diaria actualidad. Hablaré del mundo actual, qué características tiene y amenazas actuales y futuras. Es importante y siempre me gusta en este tipo de conferencias recordarlas porque nos sitúan en una realidad que desde luego no es una realidad para estar contentos ni para estar satisfechos. Además, hoy es la víspera de la cumbre de la OTAN que se va a celebrar en Ankara, una cumbre que se llevará a cabo los días 7 y 8 y que ya ha empezado calentita desde hace unos días, desde el pasado mes de junio, y que nuestro estimado presidente, como dicen por ahí, entre quotation, entre comillas, Trump se encarga de ir calentando más y más. Y las pruebas son las últimas declaraciones hablando del ridículo de los países en cuanto a contribución de la OTAN y tratando líderes europeos de una manera bastante antidiplomática en todos los sentidos. Por otro lado, tocaré la Unión Europea y sus problemáticas actuales. Esto lo he sacado y lo he resumido de mi conferencia el pasado mes de abril, hablando del futuro de la Unión Europea, sus retos y amenazas. Tocaré el tema de Ucrania, que se cumplen los 4 años, ya han pasado 4 años de esa invasión que Rusia inició en el año 2022, en el mes de febrero. Y hablaré también un poco de la situación en Irán, o sea, no la situación en Irán, sino de qué tipo de acuerdo de paz o qué situación de paz dentro de una guerra continua se está manifestando en el día a día, para terminar con unas conclusiones. Bien, pues empezando por el primer punto, mundo actual, amenazas actuales y futuras, diré que estamos viviendo una etapa actual muy volátil, compleja, de mayor incertidumbre y un mundo multipolar asimétrico en todos los sentidos. Las tensiones geopolíticas se trasladan a diferentes escenarios y no hay más que ver el ejemplo que pongo a continuación de que estamos
viendo 56 conflictos, guerras activas que implican a 92 países, lo cual es una realidad de que este mundo no va muy bien. Tenemos la actual Rusia-Ucrania, tenemos este latente también de Estados Unidos, Israel e Irán, que se ha cerrado desde mi punto de vista en falso. La situación entre Pakistán y Afganistán, la situación en el Yemen, la península de Corea, otro foco indudablemente de mucha tensión, Taiwán, el mar de la China Meridional, Pakistán y Cachemira, Etiopía, Sudán, el Sahel últimamente con noticias alarmantes sobre el incremento de terrorismo sobre todo en el área del Sahel, muy próxima a nosotros, la situación en México, Venezuela y en algunas partes de Latinoamérica. Es decir, que estamos bien servidos en todos los sentidos. Bien, hay una debilitación del orden liberal, esto es evidente. Hemos vuelto al proteccionismo. China ha pasado de ser la fábrica del mundo a convertirse en una potencia global, con unas ideas muy claras sobre cuál va a ser su recorrido futuro. Su ascenso y el del grupo como los BRICS plantean una alternativa al orden económico liderado por Occidente. Y Estados Unidos ha respondido ya desde hace tiempo con una vuelta al proteccionismo y con una estrategia de relocalización ya impulsada desde los tiempos de la pandemia. Tenemos también una amenaza geoeconómica, una intensificación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China en el área de Indo-Pacífico. Eh, tenemos también otra característica que es la extrema importancia de los ejes actuales global. En las tres últimas décadas se ha constatado que los flujos económicos no son lineales. El giro de la economía mundial hacia Asia, la nueva tecnología y la guerra comercial han alterado las reglas del juego. Y el gran triángulo comercial en la balanza económica entre China, Estados Unidos y la Unión Europea, pues es preocupante y alarmante, sobre todo para nosotros los europeos. Además, las infraestructuras energéticas y lógicas y su dependencia de la geografía pues nos traen otros quebraderos de cabeza que hemos constatado últimamente con el cierre del Estrecho de Hormuz. Este sistema de comercio global que se sustenta en extensas redes de transporte aéreo y marítimo y los consiguientes enlaces logísticos a través de cables submarinos forman el cimiento del mundo digital, pues indudablemente eh, están manifestando su importancia y la necesidad de protección y es para que las enseñanzas de la pandemia y en las actuales desde que nos vienen desde el escenario Oriente Medio. Y demuestra en el papel central que se empeñan hoy día las infraestructuras en la economía mundial y en la movilidad humana. Controlarlas es clave para todo el que aspire a ser una potencia. Comento de nuevo que la situación, aunque parezca que va arreglándose, no obstante, tiene sus consideraciones y sus remanentes que vamos a tardar tiempo en recuperar, pero que en los puntos de estrangulamiento marítimo, como por ejemplo Irán-Hormuz, donde el 25% del comercio mundial del petróleo y el 19% del gas natural licuado se sucede, pues nos han demostrado que no podemos estar con la guardia baja y que tenemos que buscar alternativas a todo este sistema. Ya lo está haciendo Turquía, que mañana pues ofrecerá ante los 32 líderes de la OTAN pues su aportación a una estabilización de ese sentido y a esas rutas alternativas. Vemos lo que sucede en el canal de Suez, el Bab el Mandeb, el Malaca, los estrechos turcos, los estrechos daneses, el Cabo de la Esperanza y Panamá. En definitiva, eh, rutas que producen tranquilidad, pero que hace una guerra compleja, pues nos traen verdaderos quebraderos de cabeza. Importantísimo el dominio espacial para la importancia para las telecomunicaciones y para asegurar las telecomunicaciones. Y luego tenemos, y siempre lo digo también, ilegal, la demografía, la inestabilidad de los sistemas democráticos, la crisis climática, etcétera, etcétera, etcétera. Me- Antes de entrar ya en la dinámica de la OTAN, de la Unión Europea, de Ucrania e Irán, sí que me gustaría recordar
¿Qué se aprecia en la dinámica compleja que se caracteriza al orden internacional en la actualidad y en los próximos años? Recientemente se ha presentado en el área de análisis de los dominios de actuación terrestre, naval, aéreo, espacial, aeroespacial, ciberespacial y cognitivo una actualización del entorno marítimo, del entorno operativo donde se realizan las operaciones. Teniendo en cuenta la dinámica compleja que caracteriza el orden internacional en la actualidad y en los próximos años, hay dos conceptos que son importantísimos. Uno es la cognición completa y el otro la guerra compleja. Si Por situarnos un poco, llevamos años estudiando cuáles son los factores, los conceptos que están formando este orden mundial y cómo van repercutiendo en los diferentes continentes. Tenemos el contexto geopolítico con la evolución política hasta la historia, tratándose del multilateralismo. En eso estamos viendo una recuperación de la económica, pero también unas diferencias económicas importantísimas entre los diferentes estados. La potenciación de las políticas proteccionistas, la fragilidad de la cadena de suministro global y la polarización social y política que está produciendo en nuestras sociedades. Referente a la transformación digital, pues las sociedades hiperconectadas, la tecnología disruptiva, el dato como activo estratégico de primer orden, y esto es importantísimo, y la soberanía digital, ética y derechos humanos. En lo referente a la transición ecológica, la crisis climática, la intensificación de los fenómenos meteorológicos y extremos que obligan a esas migraciones, los cambios de parámetros energéticos y las competencias en la materia prima, que hoy por hoy es una fuente de lucha y de radicalización en el mundo. Bien, dicho todo esto, eh, eh, hablo de lo que es una cognición completa porque todos los conflictos que se van a desarrollar, cuando hablo de conflicto no solamente el conflicto militar, sino cualquier tipo de conflicto económico, geopolítico, geoestratégico, se define como una asociación asimétrica regulada en que las máquinas aceleran la estructura y la escala, mientras que los humanos conservan la responsabilidad del significado, la evidencia y la consecuencia. Esto, desde el punto de vista militar, lo estudiamos muy estrechamente y muy profundamente porque va implícito en el proceso de la decisión. Indudablemente, esto nos permite interpretar que los conflictos procedentes, como la actual guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, así como los que sobrevendrán el día de mañana, será una suerte de laboratorio mental de innovación tecnológica en curso, cuya dimensión se encuentra en una fase inicial y cuya evolución y cuya dimensión y calado dependerá de la capacidad para la formación y adaptación de los recursos humanos y materiales que se extienden de los diferentes estados y actores. Y esto es una preocupación que a nivel mundial se está trabajando porque quien tiene la información, que tiene parte del control del dominio cognitivo, indudablemente tiene una ventaja sobre el resto de los que no lo tienen. Y hablando de guerra compleja, diré que es un conflicto en el que las hostilidades militares en una región desencadenan perturbaciones en cascada en múltiples sistemas internacionales del orden global. Lo que está en marcha no es solo la típica guerra, es una guerra por contagio, y esto lo hemos vivido las últimas semanas en el tema de Oriente Medio. En un escenario especulativo, el conflicto regional en Oriente Medio no se limitó a su campo de batalla inicial, que ya hablaré de esto más detenidamente. En cambio, se propagó a través de los estrechos marítimos, redes financieras, mercados energéticos, sistemas cibernéticos y alianzas políticas. La confrontación militar en este escenario desencadenó perturbaciones en cascada en los sistemas globales, el estrecho de Hormuz, el Mar Rojo, las cadenas de suministro mediterráneos, los flujos energéticos hacia Europa y Asia y en los frágiles equilibrios políticos de varios estados aliados. La alta confrontación entre Estados Unidos e Israel contra Irán no es otra más de las guerras de Oriente Medio. Esto ha cambiado. Es algo más trascendental. Es la aparición de lo que podría llamarse una guerra compleja en todos los sentidos. Bueno, pues entremos ahora en la papeleta que tiene mañana
la OTAN y los líderes de esta organización. Hemos amanecido esta mañana con un denominador común en los medios de comunicación, ya sea en papel o en las redes sociales, como es que el futuro de la OTAN se juega en Ankara y que estamos viviendo un momento clave para la supervivencia de la Alianza Atlántica. Esto es importante porque desde el lado de Rusia, desde el lado de China, pues se contempla el momento actual de la OTAN con bastante curiosidad y con bastante, digamos, deduciendo los posibles fracasos que puedan tener o que pueda tener esta organización el día de mañana, precisamente por elementos que constataré a continuación. Y lo anterior, esto es decir, el futuro de la OTAN en un escenario de incertidumbre que abarca Oriente Medio, la guerra Rusia contra Ucrania y las exigencias de Trump a Europa para que invierta más en defensa y asuma su rol de actor estratégico, con todo lo que ello conlleva en el mundo actual. Esto es, sin duda alguna, lo que Trump reiterará en esta cumbre. Va a ser su ataque continuo a Europa, bajo la amenaza latente de que si esto no es así, podrá retirar el compromiso de su país en la defensa de Europa. Es decir, considerar la letra del artículo aliados al gasto en defensa que lleven a cabo, algo que vulneraría, por supuesto, el artículo 5, el cual establece la defensa colectiva y que haría especialmente vulnerable a los países fronterizos con Rusia que están, por decirlo así, en ataque directo. Recientemente, el presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos gasta más dinero en la OTAN que cualquier otro país de la alianza para protegerlos, sin obtener ningún beneficio a cambio. El factor clave del éxito o el fracaso de la cumbre de Ankara va a ser la confianza. Esa confianza está basada actualmente y los europeos y los países europeos así lo hacen en tendencias que están llevando a cabo desde hace ya, desde la cumbre de La Haya, para ponerse las pilas en todo en referente a la defensa y seguridad de Europa, el paraguas de la OTAN. Los europeos seguirán comprometidos, y esto lo han comentado en los últimos días, con el aumento del gasto en defensa, asumirán más carga dentro de la alianza. En última instancia, dicen, todos nos necesitamos pues, de la seguridad de Europa, también la seguridad de Estados Unidos. Y esto es una relación bionívoca que ya en la cumbre de Madrid se dijo, si Europa es segura, Estados Unidos es seguro, y si Estados Unidos es seguro, Europa lo será también. La cumbre de la OTAN en Ankara es una reunión clave para los líderes de los 32 Estados miembros de la alianza y se abordarán cuestiones críticas tales como las que aparecen ahí en pantalla: el gasto en defensa, el reparto de esa carga de gasto, la seguridad europea, el desarrollo de las capacidades y la preparación de esas capacidades, el apoyo continuo a Ucrania y la configuración del equilibrio de la seguridad mundial. Importante en estos momentos más que nunca. Existe una honda preocupación en Europa ante las críticas y declaraciones del presidente Donald Trump. Algunos analistas piensan que puede producirse una salida de los Estados Unidos de la alianza. Yo particularmente no estoy de acuerdo con esto. Creo que de alguna forma u otra esta época pasará y- y- y las circunstancias cambiarán. Sin embargo, y un poco en soporte a lo que acabo de decir, fuentes procedentes de que los Estados Unidos seguirán en la alianza. Fuentes de peso americanas muy cercanas al presidente Biden, pero no América sola. Desde luego algo está cambiando en la alianza por parte europea, algo que manifiestan diferentes autoridades sobre lo que está ocurriendo. Por ejemplo, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, habla que la transformación en la OTAN está ocurriendo. Está ocurriendo y se está llevando a una transición de la OTAN clásica a la OTAN 3.0. Esto es una mala costumbre que creo yo de que se utiliza en muchos escenarios o discusiones. Existe una sección a la OTAN tiene que estar viva, tiene que adecuarse a las circunstancias, igual que la Unión Europea, igual que las organizaciones, la ONU, etcétera, etcétera.
El viceprimer ministro polaco, Radosław Sikorski, habla de que hemos tomado nota de todo lo que últimamente viene ocurriendo por parte y viene diciéndose de Estados Unidos y la situación actual de la Unión Europea y de la OTAN en sí en el escenario, en los escenarios actuales. Y por último, Boris Pistorius, ministro de Defensa de Alemania, ha comentado que la OTAN debe volverse más europea para seguir siendo transatlántica, lo cual es importante. Indudablemente, esta situación que mañana y pasado se va a discutir en la OTAN tenía que ocurrir tarde o temprano. Y yo creo que se ha llegado el momento de coger el rábano por las hojas y avanzar en este sentido. El que ha estado muy activo en estos últimos tiempos ha sido el secretario general, que ha preparado concienzudamente esta cumbre en las últimas semanas. Ha declarado que en este encuentro en Ankara los líderes seguirán haciendo de la OTAN una alianza más fuerte, más justa y más letal. Tuvo una reunión el 25 de junio pasado con el presidente Donald Trump para preparar la cumbre. Mark Rutte declaró que los europeos y Canadá están ahora en una trayectoria para igualar su gasto con Estados Unidos y que europeos y canadienses están gastando casi un 20% más en defensa que en el año 2025. Asimismo, Rudd presentó unos gráficos que mostraban más de 1 billón de ingresos acumulados adicionales en protección por parte de los aliados europeos y Canadá, y comentó que la industria europea apoya más de 80.000 empleos en los Estados Unidos. Rudd habló sobre el apoyo de la OTAN a Ucrania y la llegada de una paz duradera. Demasiado optimista de mi punto de vista lo que comentó. Ucrania está mucho mejor en los últimos 5 o 6 meses que antes. Además, gracias a todo, a Europa y a la ayuda que está prestando siempre Estados Unidos. En la reunión de Ruth con miembros del Consejo del Congreso en el Capitolio afirmó que en Ankara los europeos vamos a demostrar que estamos cumpliendo los compromisos que asumimos en La Haya el año pasado con la OTAN. Transformación en la inversión en defensa, revolución en la industria de defensa, afirmación de nuestro apoyo duradero a Ucrania. Los países europeos, desde luego, están activando el Plan Bravo. Este trata de la europeización de la OTAN, dando forma a una nueva estructura. Llámase europeo u OTAN europea, que implicará más responsabilidad y más contribución por parte de los aliados. Esto es lo que comentaba antes, que se denomina transición a la OTAN 3.0. Entrando en Europa, no quiero extenderme mucho, pero es una de las cosas que más nos importan en este nuevo orden internacional. Europa se enfrenta a retos y amenazas muy demandantes desde el prisma de la seguridad y defensa. Tenemos una guerra en nuestro flanco este, una agresión flagrante que día a día burla el derecho internacional y a su defensa certera, no a una defensa basada en ideologías populistas. Una guerra que ya ha cumplido 4 años, una guerra de desgaste y una guerra que nos han puesto a los europeos en alerta sobre cuál podría ser un futuro si no estamos unidos y mantenemos una seguridad y defensa a ultranza. Tenemos también una amenaza en nuestro flanco sur con migraciones ilegales y movimientos terroristas que sacuden a un continente tan cercano como es África. Una amenaza en nuestro flanco norte, con estrategias bien definidas por Rusia, perdón, en el flanco norte, con estrategias bien definidas por Rusia y China en lo referente a nuevas vías de comercio, transporte y demanda de recursos energéticos. Y una amenaza a nuestro día a día en nuestro inmenso flanco oeste, con guerras arancelarias, diplomacias obtusas y ataques al vínculo transatlántico de la Unión Europea. Desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, antes de la llegada de la segunda legislatura del presidente Donald Trump, Estados Unidos ha sido para Europa paraguas y escudo. En el momento actual de grandes tensiones geográficas, geoestratégicas y geoeconómicas, este paraguas peligra. Algunos dicen que se han llenado de agujeros, pero particularmente creo y afirmo que desde el año 2022, en el que se produjo la flagrante invasión de Rusia a Ucrania y el actual conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, el agua se ha roto. Estos antecedentes han sido las rachas de viento cada vez más fuertes provenientes de un orden internacional que ha evolucionado a otro más complicado. La realidad del día a día así nos lo demuestra. La política de seguridad y defensa de la Unión Europea no ha evolucionado al mismo ritmo que exigían los acontecimientos. Y hoy más que nunca, esto tiene que cambiar en muchísimos aspectos si Europa quiere ser un actor global en ese nuevo orden internacional y ser realidad que es un actor global. Ante este panorama, Europa tiene un gran camino por recorrer, pero además sin retraso alguno, con una conciencia de seguridad y por consiguiente con una estrategia de seguridad viva y activa,
en una postura de fuerza, es decir, economía fuerte, política exterior seria y de altura, unas fuerzas armadas adecuadas en capacidades y en recursos humanos y una capacidad de influencia diplomática, la tal consabida diplomacia que tanto está sufriendo en los últimos años, única de sus 27 Estados miembros. Una diplomacia consensuada, no partidista e ideológica, defensora de la democracia, de las libertades individuales y del imperio de la ley. Solo así se puede disuadir, solo así se puede tomar en serio a la Unión Europea y solo así se logra una necesaria estabilidad interna para que la Unión pueda rodar de una manera coordinada. Me gustaría repetir las palabras que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció no hace mucho. La era del dividendo de la paz hace mucho que acabó. La arquitectura de seguridad con la que contamos ya no puede ser por sentada. Europa está dispuesta a estar a la altura de las circunstancias. Sí, por favor. Debemos invertir en Una defensa, tónica. Sí, tónica, tónica. reforzar nuestras capacidades y adoptar una actitud activa en materia de seguridad. Estamos tomando medidas firmes al presentar una hoja de ruta de preparación 2030, con un aumento del gasto en defensa e importantes inversiones en las capacidades industriales europeas de defensa. Debemos comprar más producción europea, porque eso significa reforzar la base industrial y tecnológica de la defensa europea. Y también estimular la innovación. Quien estimula la innovación es el dueño Era de una la oferta de capacidad, así como crear un mercado de equipos de defensa a escala de la Unión Europea. En este sentido, pues como anunció la presidenta von der Leyen en sus orientaciones políticas, en los últimos años se ha puesto de manifiesto la falta crónica de inversión y de un gasto eficiente en las capacidades militares europeas. Para esbozar el nuevo planteamiento y determinar la necesidad de inversión de Europa, la Comisión y la alta representante han presentado un libro blanco sobre la defensa europea, Preparación 2030. Este libro va en la línea de que hay que colmar las lagunas en materias de capacidades, centrándose en aquellas cruciales definidas por los Estados miembros, apoyar al sector europeo de la defensa mediante la agregación de la demanda y una mayor adquisición conjunta, no el desastre que hay actualmente, apoyar a Ucrania mediante una mayor asistencia militar y una mayor integración de los sectores europeo y ucraniano de defensa, desarrollar el mercado de la defensa a escala de la Unión Europea, también mediante la simplificación de la normativa, acelerar la transformación de la defensa mediante innovaciones revolucionarias como inteligencia artificial y la tecnología cuántica, mejorar la preparación europea y ponerse en lo peor mediante una mejora de la movilidad militar, el acopio de material y el fortalecimiento de las fronteras exteriores, especialmente la frontera con Rusia y Bielorrusia, y reforzar las asociaciones con países de todo el mundo con posturas afines a las nuestras. Como anunció también la presidenta von der Leyen, existe un plan para rearmar Europa, pues, denominado Plan Rearmar Europa Preparación 2030, que permite un gasto de más de 800.000 millones de euros que se estructurará en torno a los pilares siguientes. Liberar el uso de financiación pública en el ámbito de la defensa a nivel nacional, un nuevo instrumento específico de acción para la seguridad europea, apalancamiento en el grupo BEI y movilización de capital privado mediante la aceleración de la Unión de Ahorros e Inversiones y, en definitiva, transformar lo que es la industria de defensa, la inversión y lo que son las normativas para adecuar que esta industria realmente llegue a ser efectivo y con menos dependencia de capacidades de los Estados Unidos. Bien, dicho esto, pasemos al punto siguiente, pero no antes, sin antes decir que en los últimos conflictos reitera la necesidad de una transformación tecnológica en aquellas áreas que efectivamente darán la innovación, sobre todo en los diferentes dominios que tenemos actuales, y en el espacial. Rechazar la falta de coordinación que existe en las industrias espaciales europeas y marcar un camino común, porque en el espacio está el futuro. Y las comunicaciones, el conocimiento y la disuasión va a estar cada vez más implicado en el espacio. Bueno, pues hablando ahora ya entrando en el tema Ucrania, como comenté antes, la guerra de Rusia contra Ucrania ha superado ya 4 años. Hace poco estaba leyendo un libro de nuestro querido embajador eh, Pérez Calla, sobre el fin de una era.
Y es un libro que me gusta repasar de vez en cuando porque ha sido, no profético, sino producto, las aseveraciones que dicen y las conclusiones son producto de una experiencia diplomática de muchos años y sobre todo de un adecuado y profundo estudio y análisis de lo que está pasando realmente en Ucrania y cuáles son los escenarios actuales que ya fueron escritos por el embajador hace ya 4 años. Bien, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, ha afirmado el domingo ayer, que en cuestión de meses se conseguirán las condiciones para una paz digna, ya sea por la fuerza o bien a través de la diplomacia. Yo esto lo recibo con bastante precaución. Dice el presidente Zelensky que Ucrania ha planteado ya todas las propuestas, todas las opciones diplomáticas y esperamos que en una próxima temporada se acerquen las condiciones para una paz digna, como decía antes, ya sea por la fuerza o por la diplomacia. Tenemos que poner fin a esta guerra con dignidad y con una paz real. Lo que pasa es que hay que contar con la otra parte. Y indudablemente, pues tenéis que agradecer la ayuda recibida tanto por la Unión Europea como los Estados Unidos en un día como el de ayer, que se celebró el Día de la Armada, de las Fuerzas Armadas ucranianas. La postura de la actual administración Trump sobre Ucrania es bastante ambigua. De hecho, de un soporte económico notable, recordemos las grandes inversiones en material y financiación durante la era Biden, ha pasado a un soporte de inteligencia y de empresas americanas. Ucrania ha ganado en iniciativa tecnológica, eso es evidente. Ucrania está innovando, pero con una gran dependencia también de los Estados Unidos. Por otro lado, Trump siempre ha apostado por un final negociado con Rusia, y esto a mí me mosquea mucho, que lleva implícito la división de Ucrania toda vez que sus prioridades son otras en esa parte del mundo, como son la búsqueda de materiales críticos, el desenganche ruso de China, conseguir un acuerdo sobre el Ártico que garantice los suministros a sus industrias, una navegación segura y una China menos fuerte. Está claro que en la cumbre de Ankara, que comienza mañana, estos temas prioritarios de la administración estadounidense van a pesar sobre una defensa a Ucrania. La pregunta es si Trump se atreverá a romper con los aliados para alcanzar sus objetivos con Rusia o seguirá jugando a dos bandas, imperando la cuestión comercial sobre la integridad de Ucrania en un momento en que el futuro comercial del mundo se está jugando en el Pacífico. Mientras tanto, y en vísperas de la cumbre de Ankara, Rusia mandó esta madrugada un atento mensaje al mundo y a la OTAN, con un ataque contra Kiev que ha sido de los más potentes de los últimos tiempos, con misiles y con drones, en cantidades altamente significativas. Zelensky inmediatamente se ha quejado del insuficiente suministro de interceptadores PAC-3 para los sistemas Patriot y ha intentado por parte de la diplomacia y de la situación de su gobierno, pues demandar de Alemania a la mayor brevedad posible más suministro de estos interceptores. Sin embargo, la ofensiva rusa se sigue notando últimamente con mayor fuerza en las regiones de Donetsk y Kharkov. La localidad estratégica de Konstantinovka ha sido un punto principal en la lucha que se está realizando en este frente y los rusos han declarado, yo creo que con más entusiasmo en realidad, que se ha tomado esta localidad estratégica, que es una barrera contra las ambiciones de Rusia para completar el control sobre la región de Donetsk. Los ataques selectivos de Ucrania tampoco son moco de pavo. Ha atacado una refinería rusa, concretamente la de Yaroslav, a 250 kilómetros al noreste de Moscú, y ha atacado la ciudad de Sebastopol, base de la flota rusa del Mar Negro, dejándola sin suministro eléctrico. Lo que sí que es evidente es que las innovaciones que está haciendo Ucrania desde el punto de vista de los drones y de misiles están llegando a resultados muy certeros, pero ya no en el teatro de operaciones en sí, en el frente, sino en localidades y en infraestructuras muy profundas de la Rusia actual. Europa, insisto, debe considerar lo que nos estamos jugando en Ucrania y defender esto en la cumbre de Ankara con eficacia, toludez y compromiso
de todos los europeos. Pasando al tema de Irán, comentar objetivos iniciales que se establecieron y que exigían un planeamiento de las operaciones acordes y el esfuerzo para conseguirlos, se toparon con la realidad de un Irán que respondió con capacidades meditadas y adquiridas en las décadas anteriores, y con una estructura militar y unas fuerzas armadas adecuadas a la defensa elegida para hacer choque contra cualquier intrusión exterior. Además, la geopolítica y la geoestrategia eran piezas clave en este escenario y no fueron tomadas por Estados Unidos e Israel con la debida importancia en el planeamiento de las operaciones. El conflicto, desde mi punto de vista, ha puesto de manifiesto multitud de lagunas interrogantes sobre cómo se preparó, si la inteligencia fue la adecuada para el ciclo de decisión y si hubo un certero estudio que planteara todas las hipótesis posibles para marcar las líneas de acción para cumplir la misión. En definitiva, se había considerado un escenario de guerra compleja y si el nivel de ambición inicial ha ido quedando relegado como consecuencia de los resultados atomizándose a lo largo del tiempo en niveles de ambición secundarios a la luz de los costes y demanda de municionamiento y sistema. Realmente, la defensa numantina que Irán ha realizado a través de sus sistemas de defensa aérea y de ataque, tanto misiles de diferentes naturalezas como alcances y los drones, pues indudablemente ha significado para los Estados Unidos concretamente y para Israel un antes y un después en lo referente a si entrar en guerra es tan fácil como decir voy allá porque tiene menos capacidades que yo. La reacción al mismo tiempo lo está que ha aprendido Israel. Ahora parece que no se trata de obtener una victoria final sobre el régimen iraní, por el momento inalcanzable, sino de garantizar que la República Islámica sigue siendo más débil. Desde el 28 de febrero que se iniciaron las hostilidades, Estados Unidos ha atacado más de 1.500 objetivos de defensa aérea iraníes y 1.250 instalaciones de almacenamiento de drones y misiles balísticos. Por su parte, Teherán ha estimado que la guerra ha causado daños alrededor de los 270.000 millones de dólares. Estamos, por lo tanto, ante un frágil alto el fuego, una situación de paz en una situación de guerra, y la guerra que fue el 18 de febrero no está cerca de acabar ni promete una paz inminente y estable en el más propio sentido de la palabra. Se puede considerar, entre comillas, una victoria moderada si se consigue mantener abierto el estrecho de Hormuz, si se limita el enriquecimiento nuclear de Irán a largo plazo y si se consigue limitar las acciones al régimen iraní estableciendo restricciones y amenazas creíbles. Indudablemente, y esto hay que considerarlo también y reconocerlo, esta guerra ha destruido la capacidad militar de Irán, en concreto su red de defensa aérea, que no todas sus capacidades militares. Y la eficacia temporal de las milicias próximas a Teherán han quedado debilitadas en los 3 últimos años, como han demostrado los últimos acontecimientos y las noticias que han salido últimamente, también entre comillas, sobre Hezbollah y su futuro inmediato. Bueno, pues llegado a este punto y visto cómo está la realidad de este nuevo mundo, de este nuevo orden internacional, me gustaría terminar mi charla con unas conclusiones que ven en pantalla. Un nuevo mundial está referido a variaciones en quien toma las decisiones, en la distribución del poder y las normas que orientan la economía, la seguridad, la tecnología y la vida diaria. Esto es importante tener en cuenta. ¿Quién toma las decisiones? Distribución del poder, normas que orientan economía y seguridad tecnológica en la vida diaria de las poblaciones. Por otro lado, la realidad es que desde que este nuevo orden mundial apareció, el mundo ha cambiado en todos los ámbitos, geopolítico, geoeconómico, en los organismos y en las ciudadanías. Los nuevos dominios tienen una importancia capital en este nuevo orden mundial, y esto es importante porque estos dominios ya no son potestad de unos pocos, sino de muchos estados y de muchas organizaciones. Mañana, para mí, lo seguiré con muchísima atención,
por mi formación militar, por mi trabajo a lo largo de mi vida militar, seguiré la cumbre de la OTAN con sumo interés y muy detalladamente. Pero indudablemente esta cumbre marcará un punto de inflexión en el devenir de la organización. Es fundamental tratar los riesgos y amenazas, realizar entre ruptura y colaboración, y sobre todo la defensa de la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. En este sentido, la OTAN tiene la palabra, Europa tiene la palabra, nuestro mundo tiene la palabra. Muchísimas gracias por su atención y espero no haberles aburrido con este repaso a la realidad de nuestro mundo actual. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Como siempre, es un placer oír tus reflexiones y tus disquisiciones sobre un tema tan interesante y al mismo tiempo tan actual. Y además me has recordado, como yo he visto en vivo y en directo lo que ha pasado aquí en esta zona y he visto los efectos aquí más que nada colaterales de los misiles balísticos y de los drones que han llegado a Emiratos, que de hecho ha sido el país más castigado por Irán, más incluso que Israel, con lo cual, pues evidentemente es un tema curioso, interesante y además ahora mismo, como estoy justo en Fujairah, que es el único lugar que está fuera del estrecho de Hormuz, pues y que también recibió el adecuado tratamiento por parte de Irán, pues todo ese tipo de cosas me resultan la más de interesantes. Así que me gustaría empezar a dar palabras. He visto que Manuel Medina quiere hablar, así que Manuel, tienes la palabra. Por cierto, quita la diapositiva para que tengamos toda la... O sea, deja de compartir pantalla y así tenemos toda la Sí, panorámica de todos los que están. ahí la tienes. Sí. Manuel, Perdona. todo tuyo. Pon el micro que no lo tienes puesto. Ahora. Como siempre, el general Carrasco ha hecho una exposición ejemplar, muy completa y que yo no podría superar de ninguna forma. Lo que pasa es que me gustaría referirme a una expresión, el orden. Yo adquirí uso de razón cuando se estaba imponiendo en Europa el orden hitleriano. Mayo del 40, ocupación de Alemania; junio del 41, invasión de Rusia. Y en aquel momento todo el mundo estaba de acuerdo en que Hitler imponía un nuevo orden mundial que había que seguir, entre ellos España. España se limitó a aceptar el orden hitleriano, envió la División Azul y la política española durante un par de años fue absolutamente hitleriana, luego cambió. Ha pasado mucho tiempo desde entonces y desde luego el resultado fue que Alemania desapareció como Estado, sin la pretensión por parte de Alemania de establecer un nuevo orden hitleriano, fracasó completamente. Y el resultado fue el orden que tenemos después, el orden impuesto por los aliados, los tres potencias fundamentales, perdón, las dos potencias fundamentales que eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Como sabemos, durante el largo periodo de la Guerra Fría hubo esfuerzos por un lado y por otro, pero en definitiva el orden que se estableció fue el orden de las Naciones Unidas. El orden que nosotros tenemos hoy es el orden acordado por las cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, China, Rusia, perdón, la Unión Soviética, Francia e Inglaterra. Ha habido muchos cambios y desde luego a lo largo de la Guerra Fría Estados Unidos se impuso sobre la Unión Soviética, hasta el punto de que la Unión Soviética desapareció y Rusia pasó a ser una potencia secundaria en el plano internacional. China ha reemergido, vuelto a aparecer otra vez como gran potencia, pero también está subordinado a las superioridades. Tenemos un orden internacional en el que tenemos, por un lado, la Carta de las Naciones Unidas, el orden internacional basado en el derecho internacional de Naciones Unidas, y por el otro, tenemos dos o tres potencias, concretamente Estados Unidos, Rusia y China, que pretenden mantener una hegemonía mundial. De estas cinco potencias, de estas tres potencias, la hegemonía la tiene en este momento Estados Unidos, a pesar de todos los errores que haya. La cuestión es que en este momento el presidente de los Estados Unidos ha decidido sustituir este orden tradicional americano basado en la hegemonía norteamericana por un régimen basado en el imperio americano, lo cual es una contradicción en términos, porque a la Constitución americana le repugna el imperio y le repugna el absolutismo. Por tanto, en este momento la cuestión está en si Estados Unidos va a continuar y va a seguir las consignas de Trump de cargarse el orden mundial, o por el contrario,
es algo que veremos en las elecciones de noviembre, y que se está preparando, el pueblo norteamericano reaccionará contra esta actitud de Estados Unidos y se aproximará a las posiciones europeas. Yo, de nuevo, me gusta siempre ser optimista y me da la impresión de que, o creo, o espero que el nuevo orden que emerja ahora sea una continuación del orden anterior, basado en la Carta de las Naciones Unidas y en diríamos, una especie de orden mundial patrocinado por potencias realmente benévolas. Hay un factor importante, muy importante, el factor religioso. La primera organización religiosa mundial es el catolicismo. Y en este momento el líder de la Iglesia Católica es un norteamericano opuesto a Trump. O sea que el propio Estados Unidos, en el que alumbra un señor como Trump, estrambótico y disparatado, aparece una figura distinta, que es el Papa Leo XIV, que se opone resueltamente a la política de los Estados Unidos y que anuncia una nueva actitud. En definitiva, la ventaja que tenemos en este momento es que Estados Unidos sigue siendo una democracia, a pesar de los intentos de Trump por establecer una dictadura, que creo que lo va a seguir siendo, y a partir de noviembre y diciembre hablaremos de cuál será el nuevo orden, que será desde luego influenciado por los Estados Unidos, pero que puede tomar formas muy distintas. Sobre todo, un triunfo de fuerzas, diríamos, democráticas en Estados Unidos supondría una aproximación a Europa y una coordinación mayor entre estos dos, eh, por un lado Estados Unidos y por otro lado el grupo de países europeos, que Juan Carrasco ha definido perfectamente, basado en los derechos humanos, basado en la paz. Eso no quiere decir que solucionemos todos los problemas, pero que sí volvamos a una senda en la cual los temas se discuten en conferencias internacionales en las que participen los Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea. Me quedo aquí porque, repito, tengo que agradecerle a Juan Antonio Carrasco la síntesis que ha hecho, con la que estoy totalmente de acuerdo, y espero que la evolución vaya en el sentido optimista y yo siempre trato de dar a mis intervenciones. Muchas gracias. Manuel, sobre mi inciso, siempre me gusta escucharte es una la experiencia que tienes en todo sentido y la visión que tienes de todo. Comparto contigo. En los órdenes, el orden mundial, o si existía el orden mundial, habla de siempre de actores y alianzas que transforman las normas. Y como has dicho muy bien, ya tenemos ahí a tres potencias, Estados Unidos, China y Rusia. Tenemos a Unión Europea, los BRICS por otro lado, el ASEAN, las instituciones alternativas como bancos, etcétera, etcétera. En definitiva, una panoplia de tal, pero lo más importante es efectivamente que esperemos, por el bien de todos, que a partir del 10 de este próximo diciembre, de noviembre, y que pues, lo más importante, el pueblo americano sepa reconducir la situación de su política exterior de acuerdo. Y cuando has tocado el tema de la religión, no puedo estar más de acuerdo. Cuando oía al Papa León XIV durante su visita a España, me embebí de todos sus discursos y de todos los renglones de esos discursos y sobre todo de lo que no estaba escrito, pero que estaba entre, entre los renglones. Y creo que es una llamada de atención a los líderes de este mundo, a las organizaciones y a los países de que hay que reconducir la situación por el bien de todos y para el futuro, efectivamente hacia una situación duradera que nos permita pues, prosperar como humanidad. Félix quería intervenir. Pon el micrófono, Félix, que lo tienes desconectado. Ahora, Ahora, sí. felicidades, mi teniente general. Soy el capitán Martín Loeches, Marina Mercante. En los datos de este fin de semana coinciden con su magnífica exposición y que estoy de acuerdo en todo. Voy un poco al punto eh, de que el presupuesto, el compromiso histórico de destinar el 5% del PIB a defensa antes de 2035
podría ser del 2,1%. Una cifra que no va a ser eh, posible lograr. Parece ser que la estrategia de Mark Rutte para mañana, este hombre parece que tiene un perfil interesantísimo tras la reunión que ha tenido personal con el señor Trump. El señor Trump está cargado de fuerza, un lenguaje fuerte, y Mark Rutte eh, parece que tiene uno de los diplomáticos más eficaces de Europa y un susurrador de Trump, según el Scope Center Strategy and Security del Atlantic Council. Usted mañana, mi teniente general, me gustaría que obtuviera datos cómo iba a quedar España en el presupuesto de defensa. España, quieras o no, con las empresas que más armas venden, en el negocio de la venta de armas y armas nucleares, pues estamos en relaciones interesantes, empresariales, ya que aquí tengo una lista de empresas que más venden en armamento. Dese cuenta, mi teniente, que estamos hablando del billón con B de barbaridad de Trump Mil Trillion, el billón de Mr. Trump. Empresas que tengo aquí de datos: Lockheed Martin, Estados Unidos, RTX, Northrop, BAE Systems, General Dynamics, Boeing, Estados Unidos, Rostec, Rusia, Avic, China, Z, Harris Tech, Norinco, China, Leonardo, Italia y Airbus Transeuropa. Usted sabe más que yo que en estas empresas, pues indirectamente estamos con Leonardo, estamos también en Airbus, estamos por supuesto en General Dynamics y nos interesa defensa, nos interesa defensa. Y con un 2,1%, pues mi teniente general no vamos a ninguna parte. Es decir, yo le aprecio su exposición, he tomado nota porque es de escuela. Entonces me gustaría que usted mañana, ya que va a seguirlo, pues le reitero para otra, no sé si el presidente y la Junta lo permite, para una exposición ya más concreta con la OTAN. Estamos en las Islas Canarias. Usted ha mencionado Panamá y las Islas Canarias pues limita con el canal de Panamá y las Islas Canarias limita con toda la... Bueno, usted lo ha puesto perfectamente. Entonces, en conclusión, mi pregunta es, por favor, obtenga mañana la información que pueda ser más posible, porque con un 2,1% en gasto de defensa, pues va a ser que no. Muchas gracias, muchas gracias. Muy gracias por tus razonamientos y por la pregunta. Bueno, vamos a ver. Es evidente que el presidente Donald Trump se levanta por la mañana, aparece por la puerta y dice: señores, nos vamos al 3% del PIB, que es fundamental. Una cuenta que le realiza su gabinete militar y económico, y esto tiene que seguir hasta el 5%. Y España, pues hasta ahí sigue en el ranking de que es el que aporta menos a la alianza. Bueno, sobre esto dos cosas. Primero, estábamos en 1, y pico, y con dos problemas principales que también los extrapoló a la Unión Europea y a las industrias. Primero, el sistema financiero, o la financiación de los diferentes programas en España, y hablo ahora mismo de España, están siempre supeditados a un planeamiento de un año y presupuesto. Esto es importante, llevamos tres sin presupuesto.
Pero no solamente eso, sino que además ese presupuesto se cierra en el mes de noviembre todos los años a la hora de financiar los diferentes programas de las Fuerzas Armadas. Claro, aquí hay dos cosas evidentes. O cambiamos el sistema equitativo español y la financiación y tenemos una ley de financiación, o no hay medio de asegurar que España tendrá las capacidades como debe tener. Bueno, tiene muchas lagunas en determinadas áreas. Dos, el mismo problema, pero ya multiplicado por 27 tiene la Unión Europea con la cantidad de normativas vigentes y con las industrias que efectivamente has comentado muy bien. Aquí tenemos Airbus, tenemos esto, Leonardo, etcétera, etcétera, existen todas. Pero una cosa que tienen las industrias a nivel español y a nivel europeo es que, oiga, tenemos una competencia al otro lado del Atlántico, tenemos una dependencia tecnológica del otro lado del Atlántico. Nosotros queremos producir, pero dígame usted con tiempo y en forma cómo me va a financiar sus proyectos y sus programas y sobre todo con el tiempo adecuado de esa financiación. Y esto es lo que ahora mismo la Unión Europea, uno que comentaba antes con la presidenta von der Leyen, pues se está intentando llevar a cabo. Porque además no hay que olvidarse que la OTAN solicita de los países capacidades de acuerdo a cada país y a las lagunas que tiene en las diferentes capacidades. Y los países de esa demanda que hace la OTAN proponen o dan esas capacidades. Indudablemente, ningún país tiene todas sus capacidades, ni la Unión Europea tiene todas sus capacidades como conjunto. Hay que ir con una programación, tiempo y en forma en las capacidades militares. Esto daría para una, dos, tres conferencias para entender cómo de complejo es el proceso de planeamiento de capacidades en el Ministerio de Defensa. Pero además, España está haciendo un esfuerzo, es evidente. De repente se ha encontrado el Ministerio de Defensa con una cantidad de dinero que, como decía, dice, bueno, ¿y ahora en qué me lo gasto? Porque, claro, si yo voy a System o voy a Airbus y digo, ya, necesito invertir este dinero este año y que me han dado y luego tengo que justificar, pues la empresa te dice, oiga, póngase usted en la cola, porque resulta que está usted allá en la quinta gárgara, porque esto es el proceso de capacidades. Démonos cuenta que para fabricar un sistema se fabrica durante 10 años. Es decir, que el próximo avión de combate de nueva generación europeo, que ahora mismo ha sido un fracaso de sexta generación, porque se ha venido abajo por Francia y donde estamos implicados, Alemania y España, pues da pie a ver la magnitud del problema. Y claro, nos enfrentamos a economías de guerra, como por ejemplo la rusa, la china, etcétera, etcétera, y Estados Unidos, pues con una cantidad también de medios dedicados como habla él, de 900.000 millones de dólares. En definitiva, seguiré con mucho cuidado la cumbre de mañana, pero lo que sí es cierto es que hay que poner orden y que cuando se habla del 2%, es verdad que estamos ahora en el 2,1%, pero bueno, ese 2,1% hay que desmenuzarlo realmente en qué va a los programas de defensa. Dos, está claro que hay que gastar según se necesite. La seguridad es cara. La seguridad de Europa es cara. La seguridad del mundo es cara. Porque si todos fuéramos buenos amigos, esto pues se resolvería y dedicaríamos dinero y la financiación a otra cosa. Pero da la casualidad que vivimos en este nuevo orden internacional y tenemos que buscar que la disuasión tanto de la OTAN como de la Unión Europea como de nuestros países sea la adecuada, sea la de asegurar, y perdón por la repetición, la seguridad de nuestros ciudadanos. Pues muchas gracias, mi teniente. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Creo que Jaime. Sí, yo quería hacer algún comentario. Buenas. A ver, yo no soy militar ni tengo formación parecida, pero sí que es cierto, bueno, entre otras cosas, tuve un familiar militar de alto rango, que quizá le conociera, el general Sáenz de Tejada,
y Fernández de Bobadilla. Y luego tuve un tiempo... Sí. Solo digo que sí que Ah, lo conozco. sí, bueno, falleció hace algún tiempo, pero era mi tío y bueno, muchas conversaciones muy interesantes tuve con él, sobre todo en mi tiempo en servicio exterior, que estuve en Dubái trabajando en la embajada. Y fue una época especialmente convulsa, con enfrentamientos con aquellas famosas caricaturas de Mahoma, la segunda intifada en Líbano, revoluciones en África, la revolución de los monjes. Fue un año muy... Y tuve conversaciones muy interesantes por teléfono y cuando empezaba las videoconferencias con él. Pero bueno, independientemente de eso, hay varias cosas que has comentado que, por cierto, me ha gustado muchísimo la exposición que has hecho. Enhorabuena, antes de nada. Todo muy bien planteado y muy acertado. Entonces, creo que bueno, que has comentado la importancia, ¿no?, de la posición de Europa, que una de las cosas buenas, entre comillas, por decirlo así, de la posición de enfrentamiento que ha tomado Trump con Europa, ha sido un poco el realizarse, el darnos cuenta que efectivamente papá Estados Unidos estábamos dependiendo quizá en demasía y oye, es necesario que tomemos nuestras propias decisiones, que se hagan las inversiones necesarias en defensa, en tecnología y en crear un ejército propio, que a lo mejor en esencia también se habla mucho, ¿no?, que la creación de una defensa común es el germen cierto y verdadero de unos Estados Unidos de Europa. O sea, ya es, o al menos en mi opinión, pero que creo que es absolutamente necesario una mayor coordinación y que Europa retome gane unas posiciones. Pero claro, Europa también está atacada, como bien has explicado, por flanco sur, flanco norte, por todos los lados, por todas partes. Hay muchos intereses geopolíticos, económicos, en hacer que el proyecto de construcción europea caiga. Y, y uno de ellos, bueno, pues quizá algunos incluso desde dentro, que es lo más preocupante. Y Europa ahora mismo, política, social y económicamente, está muy debilitada con los mandatarios que hay actualmente, y esto es una realidad. Claro, que la cumbre de la OTAN se haga en Turquía, me parece muy bien, pero no olvidemos que Turquía es un país, es una dictadura islámica. Enlazo aquí con el tema de la religión que has comentado, que también es muy importante. Creo en los movimientos migratorios que a la postre serán objeto de problemas geopolíticos y estrategia, todo el avance del islamismo radical que está habiendo en todo Occidente, y me ciño a Occidente, que es donde vivimos, o al menos lo que a mí me afecta y me preocupa, ¿no? Y bueno, que son elementos que Europa creo que tiene que mirar por sí misma ya, por fin de una vez, tiene que tener un ojo puesto en lo que va a venir después de Trump, que a lo mejor no es tan bonito como nos pensamos, no estoy defendiendo a Trump ni mucho menos, pero lo que pueda venir detrás puede ser igualmente preocupante, cuando menos. A ver qué es lo que pasa dentro de 2 años en las elecciones. Pero efectivamente están habiendo movimientos religiosos, sociales, políticos y económicos bastante perturbadores en general. Bueno, y bueno, esto, no me alargo más. Muchas gracias. Pues, Jaime, muy de acuerdo en las cosas que dices y es verdad que hoy día, cuando hablamos de Europa que se debilita, Estados Unidos tiene el interior bastante dado y las sociedades tienen que tomar conciencia de que nada es gratis y que el estado de bienestar se gana día a día. Se gana con una economía fuerte, con una política exterior fuerte, con una disuasión fuerte y sobre todo en defensa de valores. Y para mí los valores últimamente, bueno, últimamente no, llevamos años ya que reciben ataques no frontales, sino 360. Esto creo que es una de las cuestiones más preocupantes y en todas las cumbres de la OTAN y de la Unión Europea se habla de la necesidad de reforzar la resiliencia de las sociedades. A mí esta palabra de la resiliencia cuando apareció me hizo mucha gracia, porque yo estaba en activo y entonces pues se empleaban en toda la serie de reuniones, tanto en OTAN como en Unión Europea, pero la realidad es esa, o sea, eh,
Europa necesita líderes por encima de ideologías, líderes que miren el futuro, líderes que comprendan el orden mundial, líderes que se adapten eh, a los acontecimientos, líderes que trabajen para las sociedades. Y esto lo extrapolamos a diferentes partes del mundo y vemos que efectivamente pues hay ahí una separación, una separación evidente entre Occidente y Oriente, etcétera, etcétera. No se va a resolver en poco tiempo. Esto es un trabajo del día a día, pero es indudable que tenemos que cambiar. Europa tiene que tomar conciencia de que es un actor global, que es cuna de la filosofía, del derecho y de las libertades y que por lo tanto eso hay que defenderlo por encima de todo, sin complejos de ningún tipo. Lo que venga después de Trump, pues no lo sé, pero hay una cosa que los últimos presidentes han venido colocando en los documentos de estrategia. América primero. Y esto lo que sí es cierto es, en general, mucho tiempo a la sombra de Estados Unidos, tanto desde el punto de vista económico como defensivo. Y en algún sitio oí yo ante una queja de un francés hacia un americano sobre ya está bien que Estados Unidos participe y esté en todas las partes del mundo. Este le contestó, mire usted, yo voy a una demanda a mi presidente, tenga esto usted en cuenta. Dice, y hasta ahora el que ha puesto los muertos he sido yo. Está- Esto es una realidad de las dicotomías que hay en ese sentido. Pero yo creo que el mensaje, que como decía antes Medina, yo creo que tiene que ser optimista. Tenemos que salir, como decía Manuel, del ostracismo en el cual nos hemos ocultado y defender lo que son nuestras sociedades, lo que son nuestros valores y lo que nos va a dar la posibilidad de prosperar en el futuro. Juan Luis ha levantado la mano. No sé si quiere hacer una pregunta. Vale, genial todo el relato y la conversación. Una vez más, Juan Antonio, gracias porque nos abres muchas ventanas. Eh, Desafortunadamente, en mi caso, tengo una visión mucho más corta porque, al igual que Jaime, quizás incluso menos, porque no tengo un tío o no tenía un tío que estuviera inmerso en el ámbito militar, pues me encuentro un poco alejado de mucha información, probablemente, a pesar de que intento leer y proveerme de ella. Pero creo que hay una parte importante y complicada de todo lo que se comenta y se dice, que complica mucho algo importante, y es que la ciudadanía esté algo cerca de la disposición a invertir más en defensa, en seguridad, a estar más al lado de su ejército, a estar más al lado de otras cuestiones. Y yo creo que es una parte importante porque en esto, como bien decías, pues es importante tener esa seguridad, ir todos a una y defender, pues primero decíamos, nuestros valores, ¿no? Defender nuestros valores. Y por ahí quería empezar. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿No? Creo que tenemos una parte, en mi caso por lo menos, de credibilidad complicada, muy herida desde la desintegración de Yugoslavia, desde los hechos que ocurrieron y conocemos en Bosnia, en Kosovo, en más sitios, y la mirada tan lejana de toda esta sociedad que luego nos arrogamos de defender nuestros valores y dejar pasar que pasaran cosas. Probablemente no podríamos evitarlas, es posible, pero es una situación muy dura de sobrevivir y de llevar y de mantener ese relato de valores y luego pues que ves que se repiten, ¿no? Creo que la situación de Israel es absolutamente insoportable, no en que no tengan toda la razón a una defensa y a una seguridad y demás, sino en la desproporción ilimitada de la respuesta que hemos asumido. O sea, tanto así que es que no se hace caso ni a lo que dice la Corte Penal Internacional, ni a la CPI, ni a otras cuestiones. Se prohíbe la entrada en la ONU
de personas a tiro político. Eh, y luego tenemos una información absolutamente recortada. O sea, yo no sé si está dentro de nuestros valores censurar el 100% de todos los medios de prensa, radio, televisión, en este caso Rusia, diciendo que son afines a Rusia. Por supuesto que son afines a Rusia y por supuesto que se puede plantear que hay desinformación, pero ¿cuál es la información que no desinformación de un presidente Trump que nos dice que ha acabado la guerra con Irán 300 veces, que dice que ha ganado la guerra, que ya no tiene ni un misil? Y, yo no digo que sean gestiones estratégicas y tácticas para que el de pie tengamos menos conocimiento o demás, pero claro, nos damos cuenta de que hay una situación muy alejada de los hechos, que pueden estar cercanos o no, a lo que dice la voz nuestra cercana o no tan cercana, y a lo mejor, pues igual que Irán, Rusia no está tan incómoda con el modelo. A lo mejor comentabas antes lo de Konstantin Novka, pues la realidad es que están pululando por todos lados cantidad de fotografías de la ciudad con banderas rusas en todos los enclaves. Nadie habla obviamente hay una situación al haber esa información sesgada, pues donde a Ucrania no parece que sea tampoco la Madre Teresa. O sea, desde Zelensky, que no hace elecciones y que estamos en una situación no sé hasta qué punto de gobierno de gobierno y no de otra cosa, ¿verdad? Donde desaparecen sus contrincantes civiles en Kiev, donde hay muchos medios occidentales que han hablado de los desvíos de armamento que se les envía, de medios económicos que se les envía, y también de ciertas actuaciones que se han hecho contra civiles que parece ser que es que Europa también las soslaya y los demás, porque no hay otra información, ¿no? No lo sé, o sea, creo que he dicho algunas cosas, no quiero seguir en ellas, pero que podría hacer una lista inmensa donde no ayuda a defender nuestros valores, no ayuda a tener credibilidad, no ayuda a que nos expliquen si el 2%, el 2,5% o el 3% es el valor de una inversión que tenemos que hacer en defensa, y que puede ser en defensa europea, en defensa española, en defensa alemana, o tiene que obligatoriamente gastarse ese dinero en equipamiento bélico americano, o ni eso tan siquiera, sino que de alguna forma pagar en algunos casos material bélico que va incluso a utilizarse por parte de la OTAN y por parte de gestionándose directamente por mandos militares americanos. Es decir, que si hay que pagar la factura de esa colaboración, pues dígase, pero dígase así. O sea, que tenemos que aportar pues X dinero para que nos ayuden, porque nosotros somos incapaces de hacerlo. Bueno, creo que somos mayores de edad, puede ocurrir, ¿no? Pero en cualquier caso tengo una sensación, ¿no? Donde estamos jugándonos algo muy grande. Está habiendo, como comentabas, de forma muy, muy importante, pues una serie de tensiones importantes, donde pasado mañana Marruecos puede tomar una decisión, una mal posición o una acertada posición, y ponernos en un brete en Canarias o en Ceuta y Melilla o en otro lado u otras actuaciones. Hay que estar preparados y en verdad no veo una información válida para poder tomar decisiones desde el aspecto civil, más allá de todo por la patria y pues lo que digan los demás. Yo siempre he hablado de España, obviamente, pero ¿con qué conocimiento, no? O sea, es la verdad es que me preocupa, ¿no? Porque sí me importa mucho, ¿no? El que tener un país seguro y el tener un país preparado y el tener un país con valores, ¿no? Que tenga la necesidad de defendernos a nosotros y a los valores nuestros en otros espacios, ¿no? Y nada, y gracias. Eh, Juan Luis, me ha encantado tu pregunta, tus dudas, y conozco el tema de lo que es un proceso de planeamiento. Hay una cosa fundamental que hacen otros países. Yo envidio, por ejemplo, lo que hace Francia con su libro blanco de la defensa, que es salir en televisión y comentarle a los franceses en qué se gasta el dinero en defensa Francia, como tal, y por qué se gasta y cómo se gasta. Esto es una parte importantísima. Eso implica también que hay sociedades que nos llevan mucha distancia y ventaja en lo que se refiere a conocimiento
de Fuerzas Armadas, de sus Fuerzas Armadas. Yo me quedo siempre con una cosa que dice nuestro Directiva de Defensa Nacional. La defensa de España es la defensa que realizan las Fuerzas Armadas, concretamente la defensa militar, en pos de la seguridad, bienestar de los españoles, de todos los españoles. ¿Eh? Y eso es el comienzo de un proceso de planeamiento de la defensa y un proceso de planeamiento militar y un proceso de planeamiento operativo y un proceso de planificación. En algunos foros que cuando expuse cómo se realiza el proceso de planeamiento de la defensa, bueno, oye, pero nosotros nos creíamos que aquí era llegar al dinero y gastarlo. Digo, no, hijo, no, es diferente. Se actúa con una seriedad absoluta y creo que se actúa con una seriedad absoluta en todos los países. La realidad también es que debemos de dejar de mirarnos el ombligo y ver realmente lo que tenemos por delante y cómo debemos actuar para precisamente proteger ya no a los españoles o los franceses, tal, sino proteger a todos los ciudadanos europeos. Y es así, es así. Tenemos que olvidar, ya te decía antes Jaime, bueno, un ejército europeo, pero si tenemos los ejércitos, si la cuestión es que hoy esto ha cambiado, o sea, tener un ejército preparado para una cuestión, a lo mejor resulta que está obsoleto a los 5 días porque el orden internacional ha cambiado o porque han cambiado las condiciones. Esto es un proceso continuo que a 4 años se revisa, se modera, se actúa y por lo tanto necesita estar actualizado. Y esto lo llevamos a la Unión Europea y, la Unión, y de la OTAN. Pero es que a la Unión Europea y a la OTAN y los políticos que nos gobiernan en general tienen que asumir que ese grado de defensa y seguridad tiene que ser conjunto, no de cada país haciendo de la suya, que las infraestructuras tienen que ser conjuntas, que las vías de tren para transportar capacidades no pueden ser diferentes, que las fronteras tienen que ser lo que tienen que ser, en fin, cosas como estas que... Ahora, eh, la persona humana yo creo que está hecha de valores y de conciencia. Y esto implica que cuando hablamos de objetivos, los grandes objetivos estratégicos de la nación, estamos hablando ya de valores. Es decir, estamos aquí para defender estos objetivos nuestros, esto tal, 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 tal. Y ahí es donde tenemos que ir. Y transmitir eso a la universidad, a las sociedades. Pero transmitirlo desde pequeñito, porque claro, cuando llega uno, como decía el otro día un abuelito mayor que yo, decía, a ver, si es que a mí esto nunca me han explicado, y lo único que yo sabía era lo de la mili y punto, y punto. Claro, pues ya, así existe ese desconocimiento de la sociedad de cuando se le dice, oye, hay que gastar más, dicen, oye, ponme más hospitales, ponme más escuelas, ponme más esto y lo otro y lo otro. Con toda la razón del mundo, porque esto tiene que ser así. Pero dentro que sea así y para que todo eso pueda trabajar en el día a día, se necesita una protección, una seguridad y una conciencia estratégica. Y eso es lo que estamos buscando a nivel OTAN y a nivel europeo. Llevamos muchos años así. Los planeamientos han cambiado muchísimo. Antes cada uno planeaba como quería, ahora ya no. Los dineros se miran al céntimo. Y lo más importante, queremos y estamos transmitiendo la conciencia de estrategia y de seguridad y defensa a las sociedades. Pero aquí tenemos que estar todos, no solamente los militares, tienen que estar los políticos, tienen que estar las cortes generales, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde está el trabajo diario de hacer frente a esa seguridad y al mismo tiempo compartir con nuestros ciudadanos lo que realmente están haciendo sus Fuerzas Armadas. Enhorabuena por tu presentación y recordar que el próximo lunes pues tenemos el aula Canarias siguiente. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Dominga. Buenas tardes. Y vamos al partido a ver qué hace nuestra selección. Vamos a apoyarla.